Florentino Pérez ha derrotado a la FIFA. El jueves 21 de diciembre del año 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que tanto la FIFA como la UEFA ejercen un abuso de posición de dominio en el mercado de fútbol en el viejo continente. Y es que, al no contar con un procedimiento para la autorización de competiciones paralelas a las organizadas por estos entes rectores, que no tenga reglas claras, transparentes, objetivas, proporcionales y no discriminatorias, está haciendo un ejercicio abusivo de la posición de dominio, del monopolio que ostenta la FIFA en el fútbol en el viejo continente. ¿Pero de qué va esta historia? Pues bien, el 18 de abril del año 2021, Florentino Pérez y compañía, Joan Laporta también, es decir, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus de Turín, entre otros equipos, decidieron lanzar oficialmente un torneo denominado la Superliga. ¿En qué consistía esta Superliga a grandes rasgos? Pues consistía en la reunión o en la asociación de los principales equipos de las principales ligas de Europa. Es decir, los equipos top de las ligas top se reunirían para diseñar un campeonato en el que se enfrentarían entre ellos y como consecuencia de este campeonato, señalan los impulsores de esta Superliga, se generaría un mejor producto para los espectadores, para nosotros los televidentes, para nosotros los consumidores de fútbol, pero a su vez impediría que los recursos que se manejan como consecuencia de esta organización, de estos campeonatos, no los maneje la FIFA y redistribuya por la ley del embudo o por goteo a los clubes, sino que fueran ellos directamente, es decir, aquellos fundadores y partícipes de esta Superliga, quienes administrarían estos recursos. Acá me permito hacer un paréntesis y alertar lo siguiente. Si Florentino Pérez, que es un tipo que en negocios sabe 1000 veces que uno, ha identificado que en el fútbol se manejan grandes cifras, pero que a pesar de ese negocio lucrativo que es hoy en día el fútbol, los recursos no le llegan a él, al menos no en la proporción que él estima que deberían llegarles a un club como el Real Madrid, habría que preguntarnos a dónde se van esos recursos. Quizás la respuesta la podamos tener en el caso FIFA Gates, destapado en el año 2010 por la justicia americana. Pero bueno, no nos desviemos y volvamos a la reseña de esta Superliga. Entonces, Florentino Pérez y compañía decidieron constituir una Superliga con los equipos top de las ligas top de Europa. Lo que evidentemente, como consecuencia natural, excluiría, por ejemplo, a los equipos que se encontraran de media tabla para abajo. Es decir, esta suerte de democracia que hay en el fútbol, donde el más débil le puede ganar al más fuerte, se rompería absolutamente. Es ahí que se dan las primeras deserciones a esta asimilación a la Superliga, a esta unión a la Superliga, a esta afiliación a la Superliga, y son los clubes ingleses los primeros en alzar su voz de protesta. Específicamente los hinchas, quienes salieron a protestar y a decir que este torneo era discriminatorio porque dejaba de lado a los equipos, entre comillas, más débiles, pues no tendrían la posibilidad de disputar este campeonato. De igual forma, porque el fútbol no escapa a cuestiones políticas, salió el primer ministro británico Boris Johnson en aquel entonces a señalar y a intimar con amenazas si es que los clubes de fútbol inglés de la Premier League no desistían de esta propuesta, de esta iniciativa de formar la Superliga. Como consecuencia de estas declaraciones, como consecuencia de estas desafiliaciones masivas que se dieron tanto en Inglaterra, en Italia, en Alemania, la UEFA emite un comunicado a través de su presidente Alexander Seferin y señala que aquellos clubes y jugadores que participen en esta Superliga serían excluidos y no serían tomados en cuenta para los futuros partidos en sus seleccionados nacionales. Es a partir de ese momento, luego de las declaraciones de Alexander Seferin, que los organizadores e impulsores de la Superliga deciden entablar una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid contra la FIFA por el ejercicio abusivo de la posición de dominio que ostentan en el mercado de fútbol en el viejo continente y simultáneamente solicitar una medida cautelar para evitar posibles sanciones tanto a los clubes como a sus jugadores en el ejercicio de su labor, que es la práctica del fútbol. El 21 de abril, es decir, 3 días después del lanzamiento, 2 días después de las declaraciones de Alexander Seferin el 19 de abril, el 21 de abril, el juzgado emite la cautelarísima que da la razón a la Superliga
y dice, oye, mientras se dilucide el procedimiento principal, ustedes no van a poder ser sancionados. Y en paralelo, el juez a cargo de la causa, Manuel Ruiz de Lara, envía una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, que es el encargado de interpretar la legislación europea, valga la redundancia, para que se pronuncie sobre si el comportamiento y la conducta de la FIFA y de la UEFA al impedir la autorización de competiciones paralelas, esto constituiría la vulneración del artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Un tratado que regula, entre otras cosas, temas laborales, pero también temas vinculados a la libre competencia, como es el caso justamente que se ventila entre la UEFA, la FIFA versus la Superliga. Es ese caso, es esa cuestión prejudicial enviada, una suerte de consulta previa enviada al Tribunal de Justicia Europeo, que ha sido resuelto el 21 de diciembre, el jueves 21 de diciembre del año 2023. Y el Tribunal de Justicia ha señalado que al no contar la FIFA con un procedimiento claro, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcional, está haciendo un ejercicio, está llevando a cabo un ejercicio abusivo de la posición de dominio que ostenta en el mercado del fútbol en Europa. Pues bien, algunas conclusiones y consideraciones que podemos sacar de esta resolución son las siguientes. La primera, que ya cayó de maduro, la FIFA y la UEFA ejercen un abuso de posición de dominio en el mercado del fútbol a no contar con un procedimiento transparente, claro, objetivo y proporcional para la autorización de competiciones paralelas. Segundo, y esto tal vez no le guste a Florentino Pérez, no se ha autorizado la creación de ninguna Superliga, ¿correcto? Pero ciertamente se ha establecido que entes privados sí podrían potencialmente crear nuevas competiciones siempre y cuando cuenten con la autorización de la FIFA. Tercero, los derechos comerciales que se generen como consecuencia de estas competiciones paralelas deben ser gestionados y administrados únicamente por los organizadores de estos torneos paralelos. Es decir, la FIFA, si bien es libre de negociar los derechos de televisión, los derechos comerciales, los derechos de imagen, de patente, de sus productos, correcto, que están dentro de las competiciones que ellos organizan, eso es correcto que ellos administren y gestionen estos derechos, no puede la FIFA y la UEFA inmiscuirse en los derechos que se generen como consecuencia de la organización de estos torneos paralelos. Y cuarto, no menos importante, que creo no lo han advertido algunos periodistas o gente que ha hablado al respecto, es que al señalar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la FIFA debe contar con un procedimiento para la autorización de competiciones paralelas, lo que está haciendo, entre líneas, es reconocer que la FIFA y la UEFA gozan de la dirección y gestión para la y el desarrollo de competiciones vinculadas al fútbol. Creo que eso es lo más importante. Es decir, a la fecha el Tribunal de Justicia reconoce que la FIFA es la autoridad competente para autorizar cualquier competencia que esté vinculada al fútbol profesional. ¿Cómo se dan las noticias al día de hoy? Al día de hoy, los clubes ingleses se han replegado, han manifestado, pese a este fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala que la FIFA ejerce un abuso de posición de dominio, han señalado que ellos no se van a unir a ninguna Superliga, que lo han descartado totalmente, al menos por ahora. Pues como ya sabemos, en cuestiones de fútbol, en cuestiones de negocio, la realidad es muy cambiante y se ajusta a lo que sucede en el momento. Quizás, y es mi opinión personal, en el corto plazo no tengamos una Superliga, no tengamos una competencia paralela, quizás ni siquiera en el mediano plazo, pero estoy seguro que en el largo plazo este fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a constituir, si es que ya no se constituye, en un hito histórico para el fútbol. Se le ha quitado el monopolio a la FIFA para ser el único ente organizador de competiciones de fútbol profesional. Se ha abierto la posibilidad de que nuevos entes privados puedan desarrollar sus propias competencias y puedan gestionar sus propios derechos comerciales. Seguimos.